Buenas tardes, amada iglesia. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a agradecer a Dios en estos momentos porque Él es bueno, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 8, verso 8. Quiero leer una parte, casi la parte final, ¿ya? Pero primero vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y vamos a agradecer a Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde. Señor, después de haberte adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor, y tú estás aquí en esta tarde, Señor. Tú estás aquí, Señor, y tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Tú quieres hablar dulcemente, tú quieres quitar toda duda que nos asalta, tú quieres quitar aún si hay, Señor, rezagos de dudas en nuestros corazones, temores, afanes, y para poder entender lo que es más importante en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, porque a ti te complace revelar tus misterios, tus palabras, Señor, a tu pueblo, Señor. Y yo sé que si hay personas que están aquí deseosas, hambrientas de tu palabra, que quieren conocerte cada día y quieren hacer tu voluntad, tú le vas a hablar y tú le vas a hacer entender tu camino, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, y en esta tarde, Señor, tú puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Padre, todo temor, toda preocupación, lo desechamos en tu nombre, Señor. Y abrimos nuestra mente y nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes que hablarnos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. La parte final, el 8, dice así. Dicho esto, en su versión que dice ahí, dicho esto, hablando estas cosas, decía a gran, digan conmigo, a gran voz. Es decir, Jesús gritó, ¿ya? En mi versión dice lo siguiente: dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Y ahí dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en otra versión dice, el que quiere escuchar, atienda, ponga atención. Y este es el mensaje que yo voy a hablar hoy día. El que tiene oídos, dígale a su amigo el que está ahí a su costado, el que tiene oídos para oír, oiga. Y usted va a decir, habla, que tu siervo oye. Amén. Esas fueron las palabras de Samuel cuando Dios se reveló a él y él no sabía. Y el sacerdote le dice, Jehová es, anda, y cuando venga por tercera vez, porque ya había venido 2 veces, dile, habla que tu siervo oye. Y si nosotros estamos atentos en esta tarde, Dios le va a hablar y le va a hacer entender su palabra. Amén. Bueno, estuve estudiando esta palabra desde el día, estaba desde el día, creo que miércoles, estudiando esta parte, esta porción de la palabra de Dios. Y a veces yo le he predicado esto varias veces, en diferentes tiempos, años. Y casi no, yo estoy casi, yo me he convertido al Señor, bueno, no puedo, está mal dicho. Dios me trajo sus caminos hace más o menos 33 años. 33 años, todavía no cumplo 34. Y yo siempre, desde que me convertí al Señor, estuve en los caminos del Señor, por la gracia de Dios siempre he estado predicando, siempre, toda mi vida he predicado. He sido copastor por muchos años, he trabajado con jóvenes, con niños, con adultos, y he sido por muchos años copastor. Y nunca, o casi muy poco, he repetido los sermones. Yo aquí en la iglesia, muy poco, yo repito los sermones. Son cosas diferentes que yo traigo. O cuando traigo una palabra,
de otro enfoque y yo pensé que sabía un poco acerca de esto, pero me he dado cuenta que lo que pensaba que sabía todavía sigo aprendiendo. Amén. La palabra de Dios, como dijo un gran predicador, es como un mar donde hay perlas. Y cada vez que nosotros como predicadores entramos a querer enseñar o aprender, nos entramos a bucear en ese mar inmenso que es la palabra de Dios. Y sacamos las perlas hermosas. Y eso están en las profundidades de la palabra de Dios, no están en la superficie. Entonces eso cuesta pasar tiempo, leer y entender lo que Dios realmente quiere enseñarnos. Aquí Lucas destaca el tamaño y la diversidad de la multitud que se reunió para escuchar a Jesucristo. La Biblia dice en Lucas 8:4, dice claramente, dice así, a ver, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Acá dice la Biblia, juntándose una gran multitud. O sea, a Jesús le seguía no un grupo pequeñito, una gran multitud, y de cada ciudad venían a él, dice Lucas 8:4. Vaciaba las ciudades. Hizo toda una revolución Jesús en su ministerio. Entonces, como la gente lo apretujaba, la gente lo apretaba, y él estaba en un lugar, en un lago, que le llamaban el mar, pero era un lago. Entonces, la manera más segura para que Jesús pudiera enseñar, sin ser aplastado, era que él se acercara a la orilla, hubiera un barco, y se subiera al barco, y estuviera un poquito alejado de la orilla. Entonces la gente comenzaba y se alineaba en la fila, en el límite de la orilla, para que lo pudieran escuchar. Entonces, que un barco de pesca y lo separaba un poquito de la costa. A partir de ese momento, todos los que estaban dispuestos a escuchar fielmente el mensaje, escuche, captarían el significado de lo que Jesús estaba enseñando. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. En esta historia, porque acá lo que yo les voy en Lucas, lo que yo les voy a predicar, tiene que ver, dice, es una parábola. Dice parábola del sembrador. Y es una historia bastante sorprendente, pero también es una historia bastante sencilla. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar, estoy leyendo la Biblia, ya, Lucas 8:5-8, dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, dice que una parte cayó junto al camino y fue pisoteada o fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte, la segunda, mire, alguna semilla cayó sobre la piedra y nacida, la planta se secó porque no tenía humedad, y otra parte cayó entre espinos, otro tipo de terreno. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, la cuarta tipo de terreno, cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Al final, yo voy a hacer una pregunta, pero usted no me lo va a contestar. Yo quiero que usted se identifique en qué tipo de terreno usted está. Y la palabra de Dios le va a hablar a usted de una manera clara. Y usted, al salir de aquí, si usted pone atención, usted va a dar cuenta en qué tipo de terreno es usted. ¿Amén? Usted va a saber con mucha claridad qué tipo de terreno. Tal vez usted ha estado equivocado, ¿eh? Y va a llegar un momento en que la palabra le va a hablar. Tal vez va a ser el tipo de terreno 1, el 2, el junto al camino, en las piedras, en los espinos o la buena tierra. Yo no lo sé, pero hoy día la palabra te va a definir. Entonces Jesús aquí menciona, ¿qué menciona Jesús? Menciona, dice la palabra, lo que yo he leído, 4 tipos diferentes de terrenos. Quiero hablarles primero que en Israel, en el primer siglo, los terrenos no tenían vallados, no tenían cercos.
Así que habían franjas de terreno, pero para que la gente pudiera cultivarlo, los propietarios hacían unos caminos, unas franjas. Entonces había caminos que delimitaban. Eran caminos que actualmente yo los llamo, cuando hago, por ejemplo, trabajos así, trabajos que son de uso común. Es decir, ese camino lo utiliza, si acá hay un camino en el centro, lo utiliza este camino para sacar su cosecha de acá y sacar la cosecha del lote izquierdo o del predio. Entonces hay un camino que es común, que pertenece a ambos, es decir. Entonces, esos caminos estaban rodeando todas las parcelas de terreno. Entonces, en ese momento, dice, el sembrador, para esparcir las semillas, tomaba un puñado en una bolsa y llevaba ahí las semillas en su costado y los arrojaba en una amplia franja de terreno. Él los arrojaba, pero se supone que el terreno tenía que estar preparado, tenía que estar removido. Una vez que está removido, es ahí cuando recién se echa la semilla. Entonces, Jesús menciona 4 tipos diferentes de tierra, ¿ya? En primer lugar, miren, en primer lugar, Jesús dice, esta tierra está la tierra de un camino. Dice clara la Biblia, una parte cayó junto al camino. Ahí está. Y esto se refiere a esos senderos bien transitados. La gente pisaba y se hacía tan duro, que esos terrenos eran como una roca. Eran como un cemento, como si fuera este cemento duro, porque la gente transitaba y estaba ahí, permanecía sin arar, porque era para uso que la gente pase. Y en ese clima tan seco, tan árido de Israel, las vías se ponían durísimas. Y el sembrador esparcía las semillas, entonces algunas semillas caían al borde del camino, que no estaba arado. ¿Qué pasaba? En ese momento algunas semillas inevitablemente iban a terminar en el terreno duro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esas semillas caían al borde del camino, no tenían ninguna esperanza de penetrar ese camino, esa parte de camino que caía, que estaba sin arar, para que pudiera penetrar la capa dura y poder poner sus raíces o germinar las raíces. Y entonces ahí se quedarían para que las pisotee la gente y lo pisoteaba. ¿Qué más? Las aves del cielo venían, como no penetraba, agarraban las semillas y la comían. Entonces no tendrían ninguna oportunidad de brotar. Amén. Segundo, el tipo de terreno que Jesús nombra, el segundo es piedra. Está en el verso 6. Dice que una semilla cayó en la piedra. Lo que Jesús está describiendo, escuche, es una capa bajo la superficie de la tierra, más o menos a 30 centímetros. No se ve el arado, penetra el arado, más o menos a 30, o la yunta que lo decimos, y no penetra hasta abajo. Eso no se ve porque está abajo, a 30 centímetros, hay una capa que nosotros, yo lo entiendo, como yo me dedico a eso, es una capa de roca caliza que está debajo, a 30 centímetros. Entonces, debajo de la superficie es difícil de detectar, pero la capa superficial no es bastante profunda, o sea, 30 centímetros de tierra. Entonces, ahí, hermanos, no hay permanencia también de bastante humedad. ¿Por qué? Para permitir el crecimiento de los cultivos, ¿ya? Y en especial en un clima seco. Es decir, la planta nace, pero después se seca porque no puede penetrar a esa roca y se seca la planta. Entonces, en tal terreno la semilla va a germinar, pero tan pronto como empieza a verse exuberante, escuche, el segundo tipo de terreno, se ve exuberante la planta, bonita, verde, pero se marchitará por la falta de suficiente agua. Se marchita, las raíces no pueden atravesar la roca, la capa de roca. Entonces, durante un tiempo, la cosecha podría verse saludable. La persona que lo ve la planta bonita y con un potencial, pero cuando sale el sol y el agua falta, se extingue tan rápidamente como surgió. La tercera, la categoría de tierra que Jesús nombró es el suelo infestado por malas hierbas, lleno de una vegetación inútil. Hay ortigas, ¿qué más? Espinos y cardos. Es una palabra, cuando dice espinos, es una palabra en griego que significa acanta.
Esa palabra es la misma que se utiliza cuando Jesús lo crucificaron, para describir la corona de espinas que lo colocaron en su cabeza. Y se comenzaron a burlarlo de Jesús. La palabra ha sido transliterada de la palabra acanto, que es el nombre de un arbusto que existe en el Mediterráneo, que son unas hojas espinosas. Entonces, en la cultura griega, por ejemplo, los adornos en capiteles, en los corintios eran imágenes de hojas de acanto. Pero las espinas y los cardos son inútiles para cualquier propósito agrícola. Entonces, eso es perjudicial ¿para qué? Para los cultivos, porque se apoderan de los campos y lo ahogan todo. Entonces, esta es una característica también de la maldición de Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. Escuche, las malas hierbas crecen mejor y más rápidas que cualquier otra cosa. Nosotros tuvimos en el otro local, ¿se acuerdan? Sembramos un gras, y lo primero que nacía era las malas hierbas. Lo primero, y no sé de dónde salen, no, lo arranca, lo saca y vuelven a nacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí en Génesis 3:17, Dios dijo así al hombre, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está la palabrita que significa espinos, acanto, espinos y cardos te producirán. Eso es como parte de la maldición. Entonces, se supone, escuche, que cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, no había espinos y cardos. Todo era perfecto, las plantas exuberantes, bonitas. Eso surgió como producto de la maldición. Entonces, ¿qué hace la mala hierba? La mala hierba succiona la humedad del suelo. Los nutrientes, que es para una planta, son como parásitos. Consumen los nutrientes, el agua de las otras plantas, crecen más rápido, bloquean la luz del sol y las otras plantas no pueden desarrollarse, los otros cultivos, y así ahogan la vida de todo lo que crece en el campo y lo que pudiera ser beneficioso. Finalmente, el cuarto está la tierra fértil. Las semillas caen en el campo arado, se desarrollan bien, pueden profundizar sus raíces en el suelo, no son pisoteadas y están fuera de la vista de los pájaros, sus raíces penetran profundamente. ¿Se trata de qué? De un suelo limpio, libre de malezas, con espacio para que el cultivo prospere. En todos estos sentidos es un terreno preparado, entonces las semillas caen ahí y producen una cosecha abundante. Por eso que la Biblia dice en estos pasajes, Jesús dice que la semilla produce 60 o incluso 100 veces más. Por ejemplo, en Mateo 13:8, la misma parábola, Marcos 4:8. Y Lucas 8:8 señala solamente que este suelo llevó fruto a 100 por uno. En la Biblia habla un incidente, en Génesis 26, habla, por ejemplo, también, describe un incidente en que Isaac y Rebeca se ven obligados a pasar hambre y a morar en la tierra de los filisteos por un tiempo. No había lluvias en el pueblo de Israel. Y el versículo 12 dice de Génesis 26, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno. Y le bendijo Jehová. Mire qué bendición, ¿no? La bendición de Dios sobre sus hijos. El 100 por uno significa una extraordinaria bendición de Dios. ¿Qué significa, hermanos? Si yo gasto un denario en una semilla, cuando yo, por ejemplo, por cada denario gastado en semillas, hermano, se gana 100 denarios en la venta de sus cosechas, al 100 por uno. 10 veces sería la ganancia bastante saludable, amén. 10 veces, el 10%. 30 a 60 es algo espectacular.
pero al 100 por 1 era una ganancia asombrosa, hermano. Y eso es lo que le sucedió a Isaac. Dios le bendijo y lo prosperó. ¿Cuántos creen que Dios puede bendecir de esa manera? Dios lo puede hacer. Entonces, yo quiero, antes de entrar a la explicación, porque todavía estoy en la introducción, algunos puntos importantes que yo quiero explicar es, escuche, ¿cuántos sembradores hay en la parábola? ¿1 o 2? ¿Cuántos hay? Hay un sembrador. Hay un solo sembrador. ¿Listo? Solo hay un sembrador. Segundo, la diferencia clave entre la semilla que dio una cosecha 100 veces mayor y la semilla que es devorada por los aves, ¿es la misma semilla o no? Es la misma semilla y no tiene nada que ver con el método del sembrador que utiliza para esparcir la semilla. Vaya en su mente ya. Hay un solo sembrador y es la misma semilla, no tiene que ver nada con el método. Eso pongan en su mente, ¿ya? 2, no se dice nada de la calidad de las semillas. Todas vienen de la misma fuente, o sea, de la misma talega. No viene de semilla de otro lugar. ¿Qué más? La semilla que sobrevive y da fruto del mismo tipo de la que se deja ahogar por las malas hierbas. No hay ningún problema con la calidad de las semillas. Resumiendo, en la misma semilla hay un solo sembrador. ¿Listo? Ahora, la lección de esta parábola tiene que ver con lo que Jesús está enseñando, es solo acerca de la tierra. ¿Ya? Jesús está enseñando acerca de la tierra. No hay otro significado. Entonces, por tanto, Jesús le dice a sus oyentes que investiguen el verdadero significado de la parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es contar una historia, pero que tiene un significado espiritual. Pero esa parábola no lo van a entender cualquiera. Yo no es que yo lo diga, dice, esto se ve claramente en la declaración de Lucas 8:8, cuando él habla la parábola y le dice, el que tiene oídos para oír, oiga, para que puedan entender el significado. Entonces, una traducción actual, si Jesús estuviera acá y hablara lo mismo, sería, si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Jesús le está diciendo eso. Lo que implica al decir esta parábola, hermanos, Jesús está subrayando la necesidad de prestar atención. ¿Listo? Prestar atención. Escuchar con un corazón creyente, un corazón de fe. Y mirar más allá de la superficie para encontrar el verdadero significado. Jesús más tarde refuerza esto y dice, en Lucas 8:18, dice, mirad pues cómo oís. Nuevamente vuelve a recalcar a Jesús, cuidado, escuchen. Entonces dice, los discípulos le tomaron la palabra, y en Marcos 4:10 dice que al parecer algunos otros seguidores cercanos también y sus 12 discípulos se acercan. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaban sobre la parábola. Mire, ellos estaban atentos, pero no se quedaron con la duda y le dicen, Señor, dinos el significado de esta parábola. En otras palabras, hermanos, si nosotros queremos encontrar una verdad en las Escrituras, solamente está reservado para aquellos que la acercan con fe, con expectación, con una necesidad. Pero aquellos que dicen, no, ya, Dios no te va a revelar. Dios no va a poner algo en tu corazón en que tú entiendas. Porque estas verdades, hermanos, no se entienden de manera intelectual. Estos hermanos se entienden con el corazón. Estar atento, escuchando, a la expectativa. Entonces, esta es una clara indicación de quienes tenían oídos para oír. Ellos eran los que verdaderamente creían en Él. Ellos eran los que seguían las enseñanzas de Jesús en lugar de simplemente buscar sus milagros. Entonces le dicen, Señor Jesús, por favor, explícanos la palabra.
Entonces, en Lucas 8, 9 y 10, dice, retoma la historia y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Lo que estamos nosotros tratando. Y mire lo que le dice Jesús. Dice, a vosotros les he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, o sea, a los incrédulos, le dice, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Tremendo, ¿no? Y yo diría, o usted diría, pero ¿qué tiene Jesús? ¿Por qué habla por parábolas? Y él está dando, le dice, a la gente que estaba expectante y quería, Señor, por favor, enséñanos que a ustedes les he dado a conocer los misterios, pero a los otros, a los que no habían venido, ¿no? A preguntar, les llegaba, les daba igual, le dice, a los otros les voy a hablar por parábolas, pero para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, usted puede entender que las cosas de la palabra de Dios son cosas espirituales, que solamente es para los espirituales, para los que tienen, esto se va a hacer realidad en tu vida, no para que cuando yo diga, Dios puede bendecir así como Isaac, algunos dicen, sí, porque ¿quién no quiere la bendición? Pero si tú quieres saber, la respuesta sería a la pregunta, ¿y qué hizo Isaac para recibir semejante bendición? Entonces tienes que ver cómo vivió ese hombre, ¿no? Y vas a obtener los resultados que él obtuvo si tú vives como él vivió. ¿Me dejo entender? O sea, no es para todos esa bendición. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces, este misterio bíblico, por ejemplo, un misterio fue que los gentiles serían herederos, coherederos y copartícipes del evangelio con los judíos. Los profetas no lo sabían. Ellos no sabían. Pero ese era el plan de Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Usted cree que lo entendió? No lo entendió porque había escuchado, pero no lo entendía. Lo veía, pero no lo entendía, aunque él no lo vio en su tiempo. ¿Qué quiere decir? Nadie lo entendió. Por eso que los judíos le decían a los gentiles que son perros, le decían que no comían bajo el mismo techo, lo consideraban a nosotros gentiles apartados, ¿sí o no? Porque no entendían que el evangelio era para todos, pero el plan de Dios fue así, desde el inicio. Entonces, la palabra de Dios dice que en otras generaciones de Efesios 3:5 se dio a conocerlo a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El evangelio en sí era un misterio. La encarnación de Cristo también era un misterio. O sea, que Cristo venga y se haga humano. Le digo algo, ni los ángeles sabían eso. No lo sabían. Ni los profetas lo tenían claro. Y en Colosenses también habla, por ejemplo, estas son, hermanos, un misterio, el misterio de Cristo. Y estas son verdades que no fueron reveladas plenamente en el Antiguo Testamento, pero ahora se han hecho claras. Pablo habla un himno y habla acerca de la encarnación de Cristo, y cuando él dice el misterio de la piedad, escuche, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Eso es un misterio. Pablo resume en un himno. Un himno. Entonces Jesús usa eso, hermanos, porque estaba oculto y ahora es revelado por completo. O sea, ¿para quién? Para nosotros. En este tiempo entendemos todo el panorama. Al que estudia la Biblia, al que entiende, uno puede decir, Dios mío, qué privilegio de nosotros en este tiempo, de que algo que estuvo oculto, estos misterios, ahora lo podamos entender. Entonces, hermanos, esto no lo entendieron los apóstoles, ni nadie, ni aún los ángeles. Entonces los misterios se mantuvieron escondidos en el simbolismo de una parábola. Jesús así lo determinó. Entonces por eso Jesús dijo en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. La respuesta, hermanos de los oyentes, haría separación entre los que creían y los que no. Los que creían buscarían la verdad y la encontrarían. Jesús dijo, el que busca,
halla. Al que toca, se le abrirá. ¿Para quién es la verdad? ¿Para quién es la respuesta de Dios? Para el que lo anhela, para el que lo desea. Pero para el que no, que está más frío, no, las bendiciones no son para él. Por eso Jesús dijo, todo al que toca se le abrirá. Entonces necesita por parte de nosotros, hermanos, una respuesta, amén, una búsqueda. Si tú estás aquí en la iglesia y tú dices realmente, Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero servirte de corazón, indícame el camino, Dios te lo va a aclarar, hermano. Entonces, ahí está. Los discípulos que indagaban, Jesús les dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos deseaban ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13, 16 y 17. Años más tarde, Pedro todavía estaba asombrado por tal privilegio y él escribió. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que estas verdades eran un misterio. No solo a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Isaías decía, hombre es nacido, principado sobre su hombre, príncipe fuerte, ¿no? Y cuando habla así, él profetizaba por el Espíritu, pero no le tenía claro. Él no entendía. Él no sabía lo que iba a suceder. Cuando decía, sobre un pueblo de tinieblas nació gran luz, Belén. Él no entendía, pero estaban esas palabras ahí y se cumplieron después de 500 años. Hermanos, ¿saben una cosa? Era un misterio. También, hermanos, los ángeles no entendían esto. Fueron explicadas a Pedro, a sus compañeros, estos misterios, y ahora nosotros como iglesia entendemos todo eso. ¡Qué privilegio! Amén. ¡Qué privilegio nosotros entender todo esto! Ahora sí vamos a explicar. Hermanos, la semilla es la palabra de Dios. Amén. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. Escuchen, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que da sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan, y la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Quién está explicando ahí? Jesús. Como a Jesús le dijeron, Señor, dinos qué significa, Él les explica a Jesús. En Santiago 1:18 al 21 y Pedro, hermanos, hay una figura cuando Jesús dice, por ejemplo, en Isaías 55:11, mi palabra dice que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Amén. ¿Cuál es la palabra? Esta semilla. Por ejemplo, mientras yo estoy predicando acá, yo ¿saben por qué? Yo he visto algunos predicadores, una vez estuve predicando y dijeron, me estaba observando, decían, no predica, él no predica, no, tiene que gritar, tiene que levantar la voz. No, así no se predica, porque algunos piensan, escuchen, que cuando dicen, aleluya, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Y entonces cuando al final tú sales, hermano, ¿qué ha predicado? No sé,
Todo el culto fue gloria, aleluya, gloria a Dios, no entendí nada. O sea, al final tú haces la pregunta, ¿qué has aprendido? ¿De qué predicó? ¿Sí? O sea, yo sé por qué no es mi naturaleza uno, y yo sé del poder de la palabra. No necesito elevar mi voz, no necesito hacer tantas cosas a adornar la palabra, porque la palabra de Dios por sí misma tiene poder. Solamente lo que yo hago es predicar la palabra, y la palabra, como es viva y eficaz y más poderosa que espada de dos filos, la palabra hace su trabajo solita, porque es el Espíritu Santo. Yo no necesito levantar emociones, levantar, no sé, sus emociones, porque eso no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios y que usted lo entienda. Porque si usted lo entiende, va a entrar a su mente y usted lo va a entender claramente. Una vez que entra a su mente, baja su corazón. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Pero si hago que se queden sus emociones y usted no lo entiende, entonces no va a haber esa función. Primero es la mente, después baja el corazón. Es así, hermano. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En Salmos 126, 5 al 6, ciertamente se aplica también a la labor del evangelista, que dice, escuche, lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, o sea, la palabra, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Usted ha visto el trigo? Cuando lo cortan por manojos y lo lleva en el hombro, esas son las gavillas, el fruto. Nosotros estamos predicando todos los sábados. Y usted dirá, no, pero nadie se convierte. Hermano, no te preocupes. Hay que seguir predicando. Y ahorita va a venir el por qué lo hacemos. Mire, el sembrador de la parábola no se identifica porque su identidad no es lo más importante. El sembrador representa, hermano, a cualquier evangelista. Entonces, persona que distribuye la semilla. Puede ser un evangelista, un pastor, ¿sí me está entendiendo? Porque no dice Jesús, ¿no? Jesús o Dios es el que, no, el sembrador no. Es todo aquel que proclama la palabra de Dios, ya sea mediante la predicación, el evangelismo personal, mediante el testimonio personal o cualquier otra forma. El sembrador esparce la palabra de Dios o el mensaje del evangelio. Entonces, el mensaje de la parábola tiene que ver con el terreno. Amén. No se puede obtener la esencia de esta parábola sin entender que el suelo, escuche, es la imagen del corazón humano. ¿Estamos? El terreno representa el corazón humano. La semilla representa la palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy a venir explicando, yo voy a explicar de 4 tipos de corazones, que son 4 tipos de terreno. ¿Ya? Entonces, de manera específica, vamos a ver que esta parábola destaca 4 tipos diferentes de corazones con diferentes grados de aceptación o de receptividad, ¿no?, a la palabra de Dios. ¿Cómo estos 4 corazones recepcionan esa palabra? Cuando nosotros estamos predicando, yo me doy cuenta, estoy observando a la gente, yo estoy mirando los corazones. Yo no necesito, escúchame, Dios lo conoce a su totalidad, ¿no? Pero uno va observando, y yo le digo a las personas que llevan los folletos, le digo, cuando las personas estamos predicando y vemos que ponen atención así, acércate a ellos a darle el folleto. A las personas que están por ahí comiendo y no hacen atención, no les des el folleto. Y usted va a entender por qué yo hago eso. Porque lo que yo estoy mirando son los tipos de terreno. Entonces, las personas que son receptivas, a ella le damos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ahí está. Lucas 8:12 da una prueba irrefutable de que el suelo de la parábola representa el corazón humano. 8 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Y dices, ahí está. La tierra significa el corazón. Ya lo explicó, ¿no? La palabra. Y la palabra corazón facilita una correcta interpretación de esta parábola. El corazón es, hermanos, donde la semilla de la palabra de Dios debe prender. Amén.
En las palabras de Lucas 8:5 dice, mas la que cayó en buena tierra. Estos son, escuche, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ese es el cuarto tipo de terreno, ¿no? ¿Qué da? Dan fruto con perseverancia. Entonces, lo que Jesús está enseñando, hermanos, no tiene que ver nada con la habilidad del sembrador. ¿Ya me entendió? No está hablando de la habilidad del sembrador o la calidad de la semilla. Entonces, no podemos decir, ese hermano no es hábil, no grita, no está hablando de la habilidad del predicador, no está hablando de la calidad de la semilla. La semilla es perfecta, la semilla es inmutable, porque es esta. ¿Está bien? Entonces, cualquier intento, escuche, de mejorar la cosecha mediante el uso de diferentes semillas es un incumplimiento al deber, hermanos, que debe tener de manera incuestionable el sembrador. ¿Sí me está entendiendo? Yo no puedo usar una semilla diferente. Yo no puedo cambiar esta palabra. Entonces, el asunto no es producir un denso e infructuoso follaje, como la segunda tierra, ¿se acuerdan? Que estaba abajo a 30 centímetros de la piedra, comenzó a brotar rápido. No. Si este fuera el objetivo, aquí está un Enzo que sabe de plantas. Si fuera el objetivo que yo, como sembrador, quisiera que me dé un follaje bien bonito, grande, frondoso, plantaría entonces hojas de dientes de león. ¿Conocen los dientes de león? Es bastante frondoso. Y esas germinan y crecen con mayor facilidad en una tierra poco profunda. No necesitan mucha profundidad. O pueden también crecer en una tierra dura con malezas. Entonces, el asunto no es sembrar plantas así. Pero hay, escuche, de aquella persona, líder, pastor o predicador, que trabaja la tierra y busca una cosecha de esa manera. ¿Se me está entendiendo? Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, no adulterada, es la semilla verdadera y legítima. Entonces, el sembrador es el que pasa el mensaje de la palabra representado en la proclamación del Evangelio. Jesús ni siquiera menciona las condiciones del clima, pero estas serían las mismas para los 4 tipos de terreno. Y la cosecha de 100 veces implica que el clima fue bueno en este caso, fue el mismo. Entonces, el único factor que es distinto entre una cosecha abundante y la seca esterilidad desolada de la tierra junto al camino es simple y sencillamente la condición del suelo. Amén. Entonces, en esta lección de esta parábola, la respuesta de una persona a la palabra depende de la condición del corazón de esa persona. ¿Sí me está entendiendo? Del corazón de esa persona. El fruto es la única evidencia de que alguien ha escuchado correctamente la palabra de Dios. Y vamos a hablar cuáles son esos frutos. Entonces, algunos evangélicos, entre comillas, adoptan constantemente diferentes tipos de metodologías, extrañas, no bíblicas, porque piensan que pueden obtener una mejor respuesta de los corazones, escuchen, mundanos, duros, de poca profundidad, que algunos alteran la semilla o crean una semilla sintética. Cuando hablo de la semilla, ¿qué? La palabra, ¿sí o no? Y entonces tratan de actualizar el mensaje. Bajan el tono del escándalo de la cruz y dicen, ¿sabe qué? Las partes duras de la Biblia no hay que predicar. Porque si tú vas a predicar que el infierno, que la santidad, que el borracho, la prostituta, que deje su mal camino, su proceder, así nadie va a venir. ¿Cómo vamos a llenar la iglesia? Hay que hablar del amor de Dios. Que Dios le puede sanar, que Dios les puede bendecir, que Dios puede sacarle de sus problemas, de su pobreza. Eso es popular. Hay que hacer así. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alterando la semilla, ¿sí o no? Porque el mensaje de Jesús dijo, arrepentíos o pereceréis, sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan? Su mensaje fue fuerte. El mensaje del Evangelio tiene que sacudirlo al pecador. Y él tiene que darse cuenta y decir así como dijo, Señor, varones y hermanos, ¿qué haremos? Estaba aterrorizado porque sabía que su final, si no se arrepiente, es el infierno. Y la gente está en un grave problema.
Y si nosotros somos honestos, tenemos que predicar el Evangelio con mucha sinceridad, amén. Que si no se arrepienten, escuchen, se van para el infierno. Así sea un abogado, un ingeniero, sea millonario, sea el presidente, si no se arrepiente, se va al infierno. Es el mensaje. Y tiene que arrepentirse. Entonces yo no puedo cambiar la semilla, no puedo alterarlo, actualizar el mensaje, bajar el tono, el escándalo de la cruz, poner las partes duras a un lado, impopulares, y muchos reemplazan, hermanos, el Evangelio con un mensaje totalmente diferente. ¿Me está entendiendo? Entonces, algunos abandonan la tarea del sembrador y deciden esparcir la semilla a su alrededor. Dicen, no, predicar así es primitivo, es ingenuo, ya no se predica así. Imaginan que pueden diseñar un mejor uso del campo. ¿Por qué no utilizarlo? Dice, mejor hay que hacer un festival de música. ¿Por qué no convertirlo en un teatro? Ya no quieren predicar. Pero el método, hermano, no ha cambiado. Amén. Es predicar esta palabra. Que dejen de oír o de convertirse no es nuestro tema. Amén. Porque si nosotros hacemos todo eso, yo no estoy diciendo que esté mal el teatro, sino que ya no predique el pastor, sino que ya me siento, yo predico 5 minutos, digo, hermano, Dios les ama, dicen que no, y me siento, y el teatro, y se llena de jóvenes, se llena la iglesia, pero yo estoy llenando, hermanos, la iglesia con plantas, con raíces, pocas profundas, ¿sí o no? No estoy llenando con esas plantas que sus raíces van a penetrar duras, van a estar verdecitos, su follaje, pero después se va a secar. Hoy, ¿quién fue esa iglesia? No estaba llenecita, 100 jóvenes había, pasó un año, no hay nadie. Es que fueron solamente estas plantas bonitas, exuberantes, pero con raíces de poca profundidad. Y no queremos eso, amén. Queremos realmente que la gente sea como el tipo de terreno, el 4. Entonces, la parábola no se trata de mejorar la calidad de la semilla, la habilidad del sembrador o encontrar un uso más elegante de la parcela de tierra. Todo es acerca de la condición del terreno. Entonces, hermanos, escuche, el terreno poco profundo, comprimido, seco junto al camino, es el corazón impermeable a la verdad bíblica. ¿Qué es impermeable? ¿No has visto que ni el agua le penetra? Entonces, esta es quizás la más inquietante y sin esperanza de todas las condiciones que Jesús presenta. La incredulidad y el amor al pecado cubren el corazón como una roca. La gente que es incrédula, hermanos, su corazón está como una roca. La verdad no puede penetrar y no puede echar sus raíces. La persona oyente así es, por lo tanto, indiferente, sin esperanza, está espiritualmente muerta. Está totalmente susceptible a que Satanás lo tenga en sus redes. Está a merced de Satanás. Esa es la semilla, el que oye junto al camino. Entonces Jesús explica, y lo del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermanos, hay solo una manera adecuada de sembrar la semilla para ese objetivo, proclamando el Evangelio de Jesucristo. Amén. El sembrador es un evangelista, y en realidad que espera una cosecha de almas, pero se encuentra con oyentes que tienen un corazón como de concreto, hermano. Entonces, cuando Jesús predicaba, ¿se convertían todos? No se convertían todos. Entonces, el Antiguo Testamento los llama a este tipo de personas que están junto al camino duros de cerviz. Les habla, hermanos, por ejemplo, cuando Esteban fue apedreado, les llama duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Es el necio de Proverbios, la persona que desprecia la sabiduría y la instrucción. Y Proverbios dice 1:7, y no toma placer el necio y la inteligencia, sino que en su corazón que se descubra, dice. Hermanos, acá lo interesante es que Jesús no está predicando o enseñando a ateos. Él está hablando a gente con una cultura muy religiosa, los fariseos. Y el más difícil de todos los corazones, escuche, son aquellos que están en una cultura religiosa, hermano.
aquellos, lo más selecto de los escribas y fariseos, los mismos que hacían tampoco habían blasfemado contra el Espíritu Santo, separándose ellos mismos de la gracia por completo. Jesús les dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces Jesús afirma que los corazones endurecidos están por completo a merced de Satanás. Y en Lucas 8:12 dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Y cómo el diablo arrebata la palabra de Dios de un corazón? ¿Cómo lo hace? Él tiene muchas estrategias y no deberíamos ignorarlo. En 2 de Corintios capítulo 2 verso 11 dice, hermanos, si piensa que Satanás y sus obras son siempre, hermano, dice, él es mentiroso y padre de mentira. Amén. Se transforma, dice, como ángel de luz y sus ministros de justicia. Confunde a la gente mediante falsos maestros que vienen en nombre de Cristo, pero atacan y menoscaban la verdad del Evangelio. También utiliza las pecaminosas pasiones humanas, el temor a qué pueden pensar los demás, el orgullo, la obstinación, el prejuicio, las diversas concupiscencias de la carne. Apela al amor del corazón caído por los placeres del pecado, porque sabe que la gente ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Juan 3:19, y él se aprovecha, Satanás, de esto. Entonces, es fácil para él hacerse atractivo a los amantes de las tinieblas. Entonces, la persona que está junto al camino, hermanos, luego de haber ganado la confianza y la atención del pecador, le desvía la mente de la verdad de la palabra, despojándole de esa verdad, de la conciencia de la persona. Entonces, la persona que es así, tiene muchas cosas. Le es difícil, hermanos, servir a Jesús. El que oye superficialmente, dice en Salmo 129:6, se compara de manera similar a los malvados como la hierba de los tejados que se secan antes de que crezcan. Yo en la sierra he visto, o acá en la calle Tumbes, me acuerdo que un tiempo cuando comenzó a llover, el polvito de la tierra, ¿no es cierto? Y no se limpia a veces, o en la sierra, y comienzan a crecer plantitas, como gramitas. Pero cuando sale el sol, se seca, porque su profundidad de la raíz es superficial y se seca. Entonces, el que oye superficialmente es igual como esa hierba de los tejados. Entonces, yo quiero decir que esta parábola, algunas personas, perfecta de la forma en que algunas personas responden al Evangelio. Ellos son el polo opuesto del corazón duro. ¿Por qué? Porque ellos parecen receptivos, muestran un gran interés, escuche, reciben la palabra con gozo. Jesús dice en 8:13, se entusiasman con ella. ¿Qué más? Pero todo el entusiasmo se oscurece por el hecho que no tiene raíz. Ellos creen por algún tiempo, dice. Este es un hecho importante a reconocer. Al menos intelectualmente son receptivos, afirmativos, bastante entusiastas, y hay una especie de notoriedad temporal que no es auténtica fe, precisamente porque es superficial, sin raíces por completo, a merced de los elementos contrarios que con seguridad van a probar su fe. Entonces, cada persona, escuche, que responde de manera positiva a la palabra de Dios, enfrentará un tiempo de prueba. Amén. Cada persona que responde de manera positiva al Evangelio va a tener que pasar un tiempo de prueba. La palabra griega traducida en 8:3 se refiere a una prueba, que es claramente el sentido aquí. A la larga, la fe del nuevo discípulo será puesta a prueba bajo la amenaza, uno, de persecución, calamidades de la vida, una dificultad de mantener la pretensión que se tiene una fe profunda y duradera. Tal vez pierdas el trabajo, tal vez muera un ser querido, tal vez sufres un accidente. Escucha, si la fe es superficial,
sin raíces y no de corazón, no importa la entusiasta que es la respuesta en un principio. Esa persona va a apartarse, lo que significa que va a abandonar la fe por completo. Amén. A mi esposa le estaba hablando de un joven que le encontré hace muchos años que está terrible su vida. Mujeriego, con problemas. Y le digo, yo ese joven, yo lo he discipulado cuando tenía 15 años. Y siempre andaba conmigo. Y me decía, enséñame la palabra, le enseñaba, y oraba, nos íbamos a ayunar conmigo, lo notaba así. Pero un tiempo después, ahora, terrible. Porque era este tipo de problema. Entusiasta, primero, vinieron pruebas, dificultades, y se apartó hasta ahorita. Entonces, Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Los que permanecen. Los que permanecen. Los que están en el tiempo bueno, en el tiempo malo, pero agarran de Jesús. Y el tema no es agarrarte de Jesús. Tienes que orar que Jesús te coja bien fuerte a ti, hermano. Porque si tú dependes del agarre a Jesús, te vas a soltar. Ahí está. También Jesús dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos la fe firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. El apóstol Pablo dijo que, hermanos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, Colosenses 1:23. Entonces, al cristiano lo que le identifica es la perseverancia. Aquellos cuya fe es meramente temporal, escuchan el evangelio y responden de forma rápida y superficial, quizás teniendo algún motivo egoísta. Y yo me he topado con mucha gente así, pensando que Jesús va a arreglar sus problemas o hacerle la vida más fácil. Ellos no toman en cuenta el costo. Durante un tiempo se deleitan, se emocionan, un sentimiento de alivio, alegría, euforia, o lo que sea, hay lágrimas, alegría, abrazos y una cantidad de actividad en un primer momento. Y eso tiende a convencer a otros creyentes que se trata de una verdadera conversión, y bien arraigada, genuina. Incluso podríamos estar inclinados a pensar que es una mejor respuesta que la condición tranquila de algún creyente genuino, tal vez por la convicción de pecado, de indignidad, que solamente tiene algo sereno, de gratitud y humildad, y no es tal vez tan como esa persona así laberintosa, digamos, ¿no? Pero hermanos, como dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Amén. A la casa llegaron por una joven para orar, ¿no? Yo estaba ahí con mi esposa y tenía un cuadro terrible, ¿no? De depresión, terrible. Y habían ido al médico, pues estaba desesperado. Y buscaron a la casa a mi suegra, porque lo conocen a ella, desde la mañana. Después en la tarde estamos en el ayuno. Y volvieron, ¿no? Y llegaron. Y al final se oró por ella. Y Dios hizo algo maravilloso. En ese momento Dios obró en ella. Y se fue tranquila. Y le invitamos a la iglesia. Nunca más se acercaba. ¿Se da cuenta usted? Lloró, abrazó, que Jesús se reconcilió y todo. Todo lo que yo estoy diciéndoles acá. ¿Qué tipo? Entonces uno se da cuenta qué tipo de corazón es, qué tipo de terreno es. Amén. Ahora, el que cayó entre espinos. Dice, el que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En esta categoría caen los creyentes superficiales que pretenden, hermanos, parecer que responden positivamente al principio. Entonces, hay una señal inicial de que son receptivos. La semilla que cayó entre la maleza quizás germine, y estas personas, los que oyen, pero se van, al parecer dan también las señales de seguir en el camino de la fe, y Marcos parece afirmar que en un principio dan a entender que tienen toda la potencialidad para ser fructíferas,
Pero luego, en un momento después, miren lo que dice: los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Marcos 4, 18 al 19. La persona de este tipo de terreno, de los espinos, está enamorada del mundo, demasiado obsesionada con los afanes de la riqueza, los placeres de la vida. Esa es la clave. Los valores del mundo, los placeres pecaminosos, las ambiciones terrenales, el dinero, el prestigio, un sinfín de diversiones inundan su corazón y apagan la palabra de Dios. Conocí a un joven que tocaba el piano. Yo lo usaba tremendo. Tocaba el piano. Ayunaban, se iban este joven. No tenía mucha amistad con él, pero tenía un ministerio tremendo. ¿Sabe lo que hizo, hermano? Comenzó a prosperar económicamente. Es un empresario de calzado. Llevaba al Ecuador casas, tuvo su esposa, se casó, dejó a su esposa, se puso con otra, se retiró de las cosas de peor que el diablo está ahorita. Tiene dinero, sigue. Y aquí la clave, ¿cuál es este tipo de personas? Hermanos, las riquezas, los placeres de la vida. De ser una persona, mire, ya ahí está. Entonces, se trata del hombre también del doble ánimo. Santiago 1.8 dice: inconstantes en todos sus caminos. La Biblia dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El engaño de las riquezas ahoga la palabra de Dios. Que Dios nos guarde, hermanos, de amar las riquezas. Amén. ¿El dinero es malo? No. El dinero es un instrumento, hermano. Con el dinero yo puedo bendecir a otras personas. Con el dinero yo puedo ayudar a otras personas. Con el dinero yo puedo ayudar para la obra de Dios. El dinero es importante. El amor al dinero es el pecado. Amar, la avaricia. Entonces las Escrituras nos dice que el pecado dominante de Judas, ¿cuál era? El amor al dinero. Dice Juan 12:6, era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. ¿Cuál fue el pecado? Su amor al dinero. Lo perdió. ¿Qué tipo de corazón era? Era, hermano, el tercer tipo de terreno, amén, el que cayó en los espinos. A usted ahora ya puede identificar, hermano. Entonces, al final, el propósito del sembrador es que se produzca una cosecha. El terreno que deja de producir una cosecha no tiene ningún valor. El camino que esté endurecido permanecerá perpetuamente duro. El terreno poco profundo es muy probable que no sea sembrado de nuevo y el suelo de malas hierbas y espinos va a ser quemado. Si no se puede limpiar por completo de las malas hierbas y cultivarse de nuevo, será dejado ahí. Las tres variedades de terreno estéril son emblemáticas de incrédulos, incluso de aquellos que inicialmente mostraron alguna posibilidad, pero no pudieron dar frutos. Los tres tipos de terreno: terreno duro, junto al camino, las piedras, ¿qué más? Y los espinos son de incrédulos, corazones incrédulos. Amén. Entonces usted ya puede discernir. Ahora termino rápidamente, 5 minutos, el oyente fructífero. Dice: los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, este es el corazón verdaderamente preparado. Mateo 13:23 dice que la buena tierra es una figura de una persona que oye y entiende la palabra. Marcos 4:20, él dice que es un símbolo de los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Entonces la perseverancia con fruto es la señal de la auténtica confianza salvadora en Cristo. Entonces la señal de la fe auténtica es la perseverancia. Amén. Jesús afirmó: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mi discípulo. La fe temporal no es una fe verdadera en absoluto. Entonces, ¿cuál es el fruto? Escuche, son frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Gálatas 5:22. Los frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Un corazón verdaderamente creyente, de manera natural, ocasiona adoraciones de frutos de labios que confiesen su nombre. Aquella persona, cuando viene, abre su corazón para adorar al que vive. Amén. Aquel que cambió su vida. Entonces, dice la Biblia que la expectativa es que también dará un fruto en abundancia. El fruto espiritual en nuestras vidas debe ser abundante, no tan escaso que sea difícil de encontrar. Después de todo, la Biblia dice que somos, en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. La Biblia dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:2. Ser fructífero, tener una divina y abundante cosecha, es el resultado de que se espera de la fe salvadora. Y esto puede ocurrir solo en un corazón que está limpio y bien cultivado. Amén. Entonces, hermanos, quiero decirles en esta tarde que esta parábola es un recordatorio de que cuando nosotros proclamamos el Evangelio o enseñamos la palabra de Dios a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos, los resultados siempre van a variar de acuerdo a la condición de los corazones de nuestros oyentes. El éxito, el fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores. Algunas semillas que dispersamos caerán en terreno duro, o con profundo o con espinos, poco profundo, pero no hay nada malo con la semilla. Si usted es fiel en la tarea, algunas semillas que esparza van a caer, hermanos, en buena tierra. Amén. Y darán buen fruto. Amén. Yo me gozo, hermanos, en esta tarde, y siempre en mi deseo que nosotros seamos esa buena tierra que produzca fruto. Usted tiene que salir de acá y preguntarse y hacerse una introspección, examinarse: Señor, ¿yo qué tipo de terreno soy? ¿Seré el que oye junto al camino? ¿Será el que oye, Señor, el que está en las piedras? ¿Será el que oye junto a los espinos? ¿O será el que oye en buena tierra? Amén. Tus frutos, tu perseverancia a esta palabra, hermano. Somos imperfectos, pero ¿cómo hasta aquí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está a cuentas con Dios? No hay resentimientos, no hay envidia, no hay temores, no hay preocupaciones. Está todo arreglado con tu prójimo. Estás en paz con tu semejante, con tu prójimo. Estás en paz con Dios. Amén. Tú serás esa buena tierra que produce fruto abundantemente, donde Dios te ha plantado. Amén. Donde Dios te ha puesto. Trabaja ahí para la gloria de Dios. Amén. Tú tienes que estar en un lugar donde Dios te ha plantado, y ahí tú tienes que producir fruto. Amén. Con tu pastor, apoyando: pastor, ¿en qué soy bueno? ¿En qué hago? Mire, pastor, esto, para que sus frutos sean evidentes y traigan gloria a Dios. Nunca te canses. Sigue trabajando, porque la recompensa, dice que Dios, hermano, no es deudor de nadie. Amén. Dios va a darte el pago. El pastor no te va a pagar. El que te va a pagar es Dios, hermano. Dios es fiel. Vamos ahora. Padre, le doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has hablado acerca de 4 de corazones. Y oro, Señor, para que esta congregación, la que yo estoy pastoreando, Señor, pueda ser una congregación
que sea una buena tierra, Señor, donde tu semilla, tu palabra, produzca, Señor, fruto al 30, al 60, al 100 por uno para tu gloria, Señor. Señor, aquellas personas que todavía están en una lucha continua de decisión, de compromiso contigo y tu palabra, Señor. Tal vez tengan un corazón incrédulo, Señor, porque esos tres tipos de terrenos son corazones incrédulos. Son corazones que se emocionan, están por un tiempo, pero no se deciden. Padre, tú tengas misericordia. Tú tengas misericordia de sus vidas y puedan ser fieles, puedan ser corazones que te sirvan, te agraden, perseverantes, que tengan frutos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Oro por la congregación, fraternidad, oro también por cada visita que está aquí, que tú sigas haciendo la obra maravillosa en sus vidas, el propósito por el cual tú, Señor, estás en sus vidas, Señor. Y tú lo que has empezado lo llevarás hasta el fin, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.